En esta ocasión vamos a resolver el problema 2.62, que es un problema en 2D de estática de partículas o de equilibrio de partículas. El problema 2.62 es sacado del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de la octava edición de Ferdinand Beer. El problema dice lo siguiente: si las porciones AC y BC del cable ACB deben ser iguales, determine la longitud mínima que debe tener el cable para soportar la carga mostrada si la tensión en este no debe ser mayor a 870 newton. Bien, ¿qué nos pide? ¿Qué nos dice? Vamos a qué nos dice el problema. Nos dice de entrada que el cable ACB es un cable completo, o sea, no está dividido ni son cables diferentes, es un solo cable. Por lo tanto, nosotros sabemos que la tensión es la misma, ¿ok? Sabemos que tiene una sola tensión. ¿Cuál tensión? Bueno, es la que nos está dando. Nos dice que la tensión, la carga soportada en el cable debe ser de 870, es decir, toda la fuerza que hay en este cable siempre es de 870. Lo que no conocemos es cuánto va a medir este cable, que es lo que nos pide, y se dan cuenta, pues por eso nos lo está pidiendo, porque no conocemos cuánto se está estirando de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, esta altura sí la conocemos, no conocemos esto, y tampoco conocemos, por ende no conoceremos este tramo. Bien, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Acuérdense, lo que nos pide es la medida de todo el cable para que la fuerza no se debe exceder a 870 newton. Empezamos. ¿Cómo queda nuestro diagrama de cuerpo libre? Nuestro diagrama de cuerpo libre queda de la siguiente forma. ¿Quién es la partícula? Es el punto C. Hacia la izquierda tenemos 1200 newton. Y hacia acá tendríamos esta fuerza y esta fuerza, ¿ok? ¿Cuánto vale cada fuerza? Pues ya sabemos, son 870 newton y 870 newton, por si se están preguntando otra vez, aquí está, 870. ¿Qué es la fuerza que está en el cable? Entonces las fuerzas son iguales, 870 newton. Bien, este es mi diagrama de cuerpo libre. Acordémonos, aquí vamos a escribir algo adicional, que cada fuerza tiene una componente en X y en Y, ¿ok? Entonces esta fuerza tiene su componente en X y tiene su componente en Y, y la otra va a tener también su componente en X, que está hacia acá, y también su componente en Y, hacia abajo. Muy bien, entonces estas son sus dos componentes, la componente de cada fuerza. Ahora, si nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, pues bueno, ya está realizado, perdón, si vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y de Y igual a 0, tenemos que descomponer. Vamos a descomponer cada fuerza, pero tenemos un pequeño problema. No conocemos este ángulo, ¿ok? Por ende tampoco el de acá. Y tampoco conocemos esta medida, entonces no podemos descomponer, no podemos aplicar el método de senos y cosenos y mucho menos el de triángulos semejantes porque no tenemos esas medidas ni los ángulos, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros escribamos o hagamos nuestra sumatoria de fuerzas en X, va a pasar lo siguiente. Yo voy a tener esta fuerza hacia acá en X, la de 1200, y voy a tener esta componente de acá hacia la derecha, pero también tengo la otra componente, la de color azul, o sea, tengo dos fuerzas. Sin embargo, esta es la fuerza X de esta tensión de 870 y la de abajo es la fuerza X de esta tensión. ¿Cómo son entonces las dos fuerzas X? Iguales, ¿ok? Son iguales porque estamos hablando de la misma fuerza, ¿no? Entonces están jalando hacia el lado derecho de la misma manera. Entonces aquí en realidad vamos a tener 1200 hacia la izquierda, 1200, y hacia acá tenemos dos veces la fuerza en X, ¿ok? Fx, ¿quién es? Pues Fx es la componente de la fuerza de 870. Entonces quedaría de esa manera. ¿Cómo queda mi fuerza entonces? Perdón, mi sumatoria de fuerzas, pues quedaría aquí menos 1200 newton porque va hacia la izquierda. Me queda menos 1200 newton
más, ¿quién? 2fx igual a 0. Lo veamos otra vez. Me queda menos 1200 más 2fx igual a 0. Y ya tenemos la primera ecuación. ¿Ok? Hagamos la siguiente ecuación. Pues ¿cuántas componentes va a tener? Pues aquí tenemos hacia arriba a fy, pero esta componente de azul hacia abajo es la misma, entonces es fy. ¿Cómo queda mi sumatoria? Me queda fy menos fy es igual a 0. Por lo tanto, esta ya no nos va a servir porque me dice que fy es igual a fy y esta se cancela, ¿no? Por eso es 0. Bien, de acá sí podemos encontrar a fx. Vamos a resolver esta ecuación. Entonces decimos de la sumatoria de f en x igual a 0, despejamos a quién, a fx, y nos va a quedar que fx es igual, 1200 lo paso hacia este lado positivo, y nos queda 1200 entre 2. El 2 pasa dividiendo también hacia este lado, y nos queda 1200 entre 2, por lo tanto son 600 newton. Muy bien, entonces ya conocemos la fuerza en X. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya tenemos la fuerza en X. La fuerza en Y no la conocemos, pero no la podemos sacar de esta ecuación porque no implica al valor de fx para poder despejarla y no puedo encontrarla de ninguna manera. Pero, ¿se acuerdan de la composición y descomposición de fuerzas? Sencillo. Vamos a platicar de la fuerza de acá arriba, ¿ok? Vamos a ver esta fuerza, esta de acá, ese triángulo. Entonces tengo una componente en X, tengo una componente en Y, Fy, Fx, y tengo la fuerza. Esta la conozco, es de 870. Pero también conozco a Fx. ¿Se acuerdan? Para poder encontrar la magnitud, es decir, el 870, pues es una hipotenusa y nos dice el teorema de Pitágoras que es 870 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, fx al cuadrado más fy al cuadrado. Pero fx lo conozco, es 600, quien es la incógnita, fy. Entonces fy, la despejemos, pasa 870 al cuadrado menos fx, que son 600 al cuadrado, y para que quede fy sola, sin elevar al cuadrado, le sacamos la raíz. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos hacer esa operación y encontrar el valor de fy. Espero haya quedado claro. ¿Cómo lo encontramos? Pues bueno, lo encontramos por el teorema de Pitágoras, por composición de fuerzas o descomposición de fuerzas. Tenemos el triángulo de fuerzas. Si hacemos nuestro valor en la calculadora, nos va a dar un resultado de 630. 630, ¿ok? 630 newton. Entonces ya tenemos a Fy, por lo tanto tenemos que, voy a hacer esta notación aquí, y tendríamos que Fx es igual a, ¿cuánto dijimos que era Fx? 600 newton, aquí está. Y tenemos que Fy es igual a 630 newton. Ahora, estas ecuaciones ya las resolvimos, ¿no? Aquí nos dice, bueno, la resolución de las ecuaciones, sin embargo, esta resolución de ecuaciones pues ya la hicimos, ¿no? Aquí escribamos los resultados. Escribamos otra vez Fx es igual a 600 newton y Fy es igual a 630 newton. ¿De qué fuerzas estamos hablando? Regresamos al diagrama. Estamos hablando de estos dos triangulitos o de la fuerza de 870, donde Fx está hacia acá, Fy está hacia arriba y esta es la de 870. En el otro caso está a la derecha y hacia abajo. Pero bueno, ya tenemos esos resultados. Bien, ahora, no hemos acabado porque no nos está pidiendo encontrar las fuerzas. Eso fue como que lo que podíamos encontrar, ¿no? Que podíamos hacer. Sin embargo, no hemos terminado porque lo que nos pide, acuérdense, es la longitud de los cables. Es decir, la longitud del cable completo ACB. Bien, si recordamos, nosotros
trabajamos con algo que se llama triángulos semejantes. Y aquí tengo triángulos semejantes. En esta parte de acá puedo tener triángulos de fuerzas. Estos son mis triángulos de fuerzas. Uno hacia acá y otro hacia acá. Trabajemos con el triángulo de arriba. Entonces, esta es la tensión de 870, esta es la de Fx de 600 y Fy de 630. Pero este es un triángulo semejante, triángulo semejante de fuerzas con un triángulo de medidas. Porque aquí también voy a tener un triángulo que tiene un cateto X, un cateto Y que sí lo conocemos y una hipotenusa. ¿Qué pasa entonces con eso? Podemos usar triángulos semejantes. Decíamos que este es mi triángulo de fuerzas, Fx, Fy y mi fuerza. Esta es 870 newtons, esta es de 630 newtons y esto es de 600 newtons. Pero ese triángulo es semejante. ¿A qué triángulo es semejante? Pues es semejante al triángulo de medidas, donde aquí tengo al cateto en X, acá al cateto en X, y aquí tengo al cateto en y aquí tengo la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa no la conozco, el cateto X tampoco lo conozco, pero sí conozco ¿quién? El cateto Y. El cateto Y es de 1.8. Bien, hasta aquí tenemos esos triángulos semejantes. ¿Qué podemos hacer con los triángulos semejantes? Alguna vez en clase, algún problema, les decía que los triángulos semejantes son útiles porque guardan la misma relación. Todo lo que haga con este triángulo lo puedo hacer con este triángulo a proporción, es decir, voy a hacer lo siguiente. Si divido 630 newtons entre 870 newtons, es decir, dividí el cateto de Y entre la hipotenusa, lo puedo hacer en el otro y va a ser igual. Guardan la misma proporción por ser triángulos semejantes. Entonces sería el cateto de Y entre la hipotenusa 630 entre 870. Sería lo mismo el cateto de Y entre la hipotenusa. ¿Ok? Entonces aquí en los triángulos semejantes podría ser cualquier relación. Podría ser también la división de 600 entre 870 igual a X entre H. O H entre X, que es H entre X igual a 870 entre 600. Y sería lo mismo, ¿no? Sin embargo, aquí hice esta relación porque la incógnita que me interesa encontrar es H, porque H es la distancia del cable, ¿no? La mitad del cable. Si despejamos, me queda H es igual a 1.8. ¿Por quién? ¿Por quién sería? Este pasaría a este lado multiplicando 870 y este pasaría dividiendo y H también pasa hacia este lado multiplicando, ¿ok? Entonces queda H solito. Y H, si se dan cuenta también ya no coloqué 870 newton y 630 newton porque se elimina 870, la unidad, perdón, de newtons entre newtons. Y haciendo esto en la calculadora, ustedes pueden ahí comprobarlo con su calculadora, nos dice que el cable mide 2. O sea, esta hipotenusa, este tramo del cable, 2.4857 metros. ¿Por qué metros? Porque esto estaba en metros. Y bien, ¿cuál sería el largo de todo el cable? El largo de todo el cable pues sería 2 veces esto, lo de aquí, más lo de acá, ¿ok? Pues bueno, esto ya no tiene caso que lo saquemos porque vemos que son triángulos iguales. Entonces ya sacando esta H sería también esta H. Por lo tanto, el largo del cable, que es lo que nos pide, el largo es igual a 2 veces H. El resultado entonces nada más va a ser multiplicar 2 veces H. El largo del cable sería, si multiplicamos eso por 2, nos da 4.97 metros. ¿Ok? Muy bien. Y queda el problema resuelto.